Bueno, quisiera agradecer en primer lugar la invitación a la organización Adoptados en el Mundo, Niños Chilenos Adoptados en el Mundo. Felicitar la iniciativa por la organización de este seminario internacional que convoca a distintos actores víctimas de los casos de adopciones forzadas y de apropiación de niños, y también de especialistas en temáticas de adopción internacional. Lo que yo voy a compartir es fundamentalmente parte de una investigación más amplia. Yo soy historiadora y por eso es una investigación histórica que se inicia a partir del encuentro con una historia de vida en particular, que es la historia de Alejandro, uno de los fundadores de la organización de chilenos adoptados en el mundo, y con quien nos conocimos en el año 2015, y a partir de su testimonio comencé a investigar estos casos y a encontrarme en realidad con una parte de nuestra historia reciente del país, ¿ya? La literatura internacional sitúa a Chile como uno de los principales países emisores de niños para la adopción internacional durante la década del 70 y 80, junto con otros países latinoamericanos, fundamentalmente Colombia, bueno, también México. El destino de estos niños latinoamericanos era fundamentalmente para países del primer mundo. En el caso de los niños chilenos, los principales países receptores de niños eran Holanda, Italia, Suecia, Estados Unidos, Bélgica, España, entre muchos otros. Ya recién, hoy en día, a partir de las denuncias, las investigaciones recientes, existe un catastro de más de 90 países donde los niños chilenos recibieron la adopción internacional. Lo interesante es comprender por qué es precisamente durante la década del 70 y 80 que gran cantidad de niños chilenos salieron con fines de adopción internacional. También preguntarnos por qué el destino de estos niños chilenos era fundamentalmente a países del primer mundo. Desde el contexto internacional podemos señalar que los países del primer mundo comenzaron a poner políticas normativas más estrictas respecto a sus sistemas de adopción. Pero en Chile en particular comienza a existir la vigencia de una política de infancia que sitúa a los menores en situación irregular como el foco de la política pública, ¿ya? Y por lo tanto podemos explicar el que gran parte de estos niños chilenos salieran fuera del país por la existencia de una política particular de infancia que priorizaba la regulación de la infancia pobre, ¿ya? Por eso no hablamos de cualquier niño susceptible de adopción, sino fundamentalmente de niños pobres. Junto con ello, es importante señalar que comenzaron a existir una serie de centros y organismos captadores de niños pobres para la adopción. Dentro de ellos se destaca el Centro de Adopción Sueco, pero también organizaciones similares de Italia, Holanda y algunos particulares que crean fundaciones con este propósito. En este contexto, en Chile, fundamentalmente en los 70, comenzaron a llegar bajo la dictadura militar una serie de organizaciones que con fines de desarrollar apoyo fundamentalmente en la población que sufría violencia y violación a los derechos humanos, a partir de redes fundamentalmente de instituciones de la iglesia, ¿cierto? Católica y otras distintas órdenes religiosas, comenzaron a trabajar con la infancia pobre, fundamentalmente con la llamada infancia en situación irregular. Y es en ese contexto, ¿cierto?, donde una gran cantidad de niños comienzan a ser considerados por los tribunales de justicia como susceptibles de adopción. Entonces, a mí me interesa comentar para efectos de este seminario aquellos elementos que nos permiten hacer una distinción respecto a lo que operó en el país, ¿ya? Y esta distinción pasaría por definir cuáles son los actores involucrados en estas prácticas, en estos casos, y cuáles son las caracterizaciones de cada uno de los momentos en los cuales se desarrolla el proceso de adopción internacional de estos menores. ¿Por qué ocurre en este periodo? En primer lugar, hay que recordar que durante 1965 comienza a regir
en Chile la ley de adopción denominada Ley de Legitimación Adoptiva. Esta ley tenía una particularidad, que es que cualquier persona podría adoptar a un menor, reconocerlo como propio, y en la medida que eso se desarrollaba, se provocaba un borramiento de origen. La literatura señala que la ley de legitimación adoptiva ha sido una de las leyes más complejas para operar en materia de adopción, porque establecía la ruptura limpia, como lo denomina la literatura, con el origen de la familia biológica de estos niños. Por lo tanto, el momento en el cual se produjeron gran parte de estas adopciones era precisamente en este contexto, es decir, cualquier matrimonio o familia o adulto podía reconocer un menor considerado en situación irregular como propio o susceptible de adopción como propio, y toda la documentación, inscripción previa de este menor se borraba absolutamente de los registros oficiales, ¿ya? Entonces, una de las complejidades que existe es precisamente la inexistencia en algunos casos de documentación que puede dar cuenta del vínculo de origen de estos menores, ¿ya? Entonces, esta ley de legitimación adoptiva rigió en Chile hasta fines de la década de los 80, ¿ya? Por lo tanto, es 70 y 80 el contexto propicio para el desarrollo de adopciones mediante este sistema. En segundo lugar, podemos señalar el contexto en el cual vivió el país durante este periodo, marcado por una de las más crudas crisis económicas, fundamentalmente en la década de los 80, la crisis de la deuda externa que corre para toda América Latina, que hacía fundamentalmente que la pobreza fuera la condición de vida del gran porcentaje de la población en nuestro país. Y en ese contexto, la consideración de menor en situación irregular tenía que ver más bien por las condiciones materiales en las cuales se desempeñaba en sus contextos de origen. Gran parte de las fichas de las asistentes sociales en realidad daban cuenta más que de un abandono de este menor, era un abandono material, ¿ya? Que era producto precisamente de las condiciones del contexto de pobreza en la cual se encontraba nuestro país y América Latina en particular. En tercer lugar, en este periodo recién se comenzaba a implementar a partir de políticas públicas requisitos de formalización de los partos a través de los carnets de maternidad, ¿cierto? Del registro, inscripción de nacimiento de los menores. También estaba masificándose recién el carnet de identidad y el RUT, ¿cierto? Y por lo tanto una de las complejidades es precisamente cuáles son los documentos oficiales para poder desarrollar la investigación en los casos de búsqueda de origen, fundamentalmente en la década del 70. ¿Ya? Muchos de estos niños que fueron adoptados en realidad tienen doble inscripción, ¿ya? Fueron inscritos primero en los hospitales y luego en el registro civil. Y por lo tanto hay dos identidades, ¿cierto? Y esa es una de las complejidades a las cuales nos enfrentamos hoy en día para desarrollar la búsqueda de origen. Es interesante también ver cuál era el modo de operar para desarrollar los procesos de captación de estos niños, de sus madres, ¿cierto? Y desarrollar la adopción. Creo que es importante hacer una distinción, ¿ya? O sea, por una parte existen casos de niños apropiados, ¿ya? Los niños apropiados se refieren fundamentalmente a aquellos que fueron arrebatados de sus familias de origen, de su familia biológica, a partir de una captación temprana durante el embarazo de sus madres, gran parte de ellas niñas pobres, muchas de ellas analfabetas y que necesitaban un apoyo institucional y por lo tanto recurrían a un asistente social con ese objetivo, ¿ya? Y en ese proceso de captación temprana, durante el embarazo, estas asistentes sociales le aconsejaban que dieran a su hijo en adopción o que los pusieran en una guardería infantil para que pudieran trabajar. Es interesante entonces destacar que durante este periodo, específicamente durante la dictadura militar, gran parte de la institucionalidad a cargo de la infancia pobre, de la infancia desvalida, estaba
bajo la responsabilidad de la esposa de los miembros de la Junta General de Gobierno, así como instituciones como CORDAM, la Corporación de Ayuda al Menor, SEMAS Chile, que era una institución que articulaba el voluntariado a nivel nacional de las mujeres, fundamentalmente de militares, que tenían a su cuidado a la infancia desvalida en nuestro país, que trabajaba en hospitales, en guarderías y en centros a nivel nacional, tenían una relación directa con estos niños, ¿ya? De alguna manera podríamos señalar entonces que es durante la dictadura cuando se construye un tipo de institucionalidad de los menores con esta carácter público-privado, ¿cierto? Pero también cívico y militar, ¿ya? No solamente Carabineros de Chile, que tenía una larga tradición respecto al cuidado de los menores en nuestro país a través de la Fundación Niño y Patria, sino también una serie de otras instituciones que se crean con este objetivo durante este periodo. Y es en este marco donde se comienza a implementar dos políticas que yo creo que son clave para entender por qué se producen las adopciones forzadas de menores. Por una parte, la aplicación de una política de población que buscaba regular la cantidad de niños nacidos en un matrimonio con el fin o con el objetivo de transformar la familia chilena a un tipo de familia que pueda sostenerse económicamente frente a un Estado que retrocedía en políticas sociales. Es decir, un Estado que ya no provee de educación, de salud y de garantía, ¿cierto?, a la población. Era necesario que esta familia pudiera autosustentarse, ¿ya? Y por lo tanto la cantidad de sus miembros debía ser menor. Eso se establecía a través de regular la cantidad de hijos, ¿cierto?, por núcleo familiar. Entonces, de alguna manera, estos menores que fueron considerados como susceptibles de adopción y su adopción internacional era un mecanismo para regular la familia, ¿cierto?, chilena y fundamentalmente la familia pobre. En segundo lugar, y otra política que dialoga con la anterior, es la política de infancia durante este periodo. Se señala textual la política de infancia que la adopción es el mejor mecanismo de restitución de estos niños susceptibles de adopción y menores en situación irregular, porque era un mecanismo que permitía entregar a una familia un niño sano y que además permitía la regeneración de este niño y lo sacaba de un contexto de pobreza y de un contexto de marginación que le daba un destino que no solamente iba a ser dañino para este menor, sino que iba a asegurar el subdesarrollo para nuestro país, ¿ya? Esta política de infancia establecía que la adopción era un mecanismo, por lo tanto, para aumentar el capital humano en nuestro país, era un mecanismo para avanzar hacia el desarrollo nacional, entregando a manos de privados a aquellos menores que antiguamente el Estado acogía, ¿ya? Por lo tanto, estamos frente a una política de infancia llamada el Plan Quinquenal de Infancia, que rige desde el año 78 hasta el año 82, que fue liderado por la ministra de Justicia de ese entonces, que es Mónica Madariaga, ¿cierto?, y que señalaba precisamente que se iba a buscar desarrollar la promoción de la adopción internacional en nuestro país con el claro objetivo de que estos menores, ¿cierto?, fueran salvados de su destino de pobreza, ¿ya? Ahí es donde rige este espíritu salvacionista de la dictadura, ¿ya? Salvacionista no solamente de lo que ellos denominaron el cáncer marxista, sino salvacionista en el sentido de salvar el destino de estos niños pobres, de la pobreza, ¿cierto?, entregándolo a familias de países desarrollados y asegurando, por otra parte, que internamente el país pudiera tener una población en cantidad, en proporción y en salud apta en relación al desarrollo del capital humano de Chile. Entonces, podemos decir que las adopciones forzadas fueron parte de una política del Estado durante este periodo, ¿ya? Las adopciones forzadas se promovieron a través de discursos públicos en la prensa, donde jueces de familia hacían llamados, ¿cierto?, una especie de el lenguaje de oferta y demanda, hacían llamados públicos a matrimonios extranjeros para adoptar en Chile,
dando todas las garantías de que existía un secretismo, de que esto podía hacerse en completa ruptura con las familias biológicas de origen y que además era un trámite fácil de hacer, ya dando todas las garantías de que no eran procedimientos engorrosos y que era fácil llevarse un niño chileno durante este periodo, ¿ya? Entonces, no es casual que se concentre la mayor cantidad de casos durante este periodo porque hay una política detrás que opera garantizando que se produzca la salida de niños chilenos fuera del país. Junto con eso, es necesario destacar que una vez que estos niños llegaban al extranjero, eran informadas el procedimiento de adopción y la regularización de adopción en sus países de destino. Por lo tanto, existía conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de la cantidad de niños chilenos que fueron llegando a Estados Unidos, Holanda, Suecia y al resto de los países que fueron los principales destinos de la adopción internacional, ¿ya? ¿Qué decimos con esto? Que esto no fue un tráfico, porque el tráfico funciona bajo la institucionalidad, el tráfico funciona en la ilegalidad y fue mecanismo de adopción forzada de niños, ¿cierto? En la medida de que existen procedimientos legales, eso no quiere decir que sean positivos, sino que había una legalidad vigente, ¿cierto? En la cual se amparaba el lucro y el negocio para sacar niños fuera del país por parte fundamentalmente, ¿cierto?, de estos centros internacionales de adopción, pero también de algunas otras figuras. Me interesa también destacar cuáles fueron las principales motivaciones para el desarrollo de estas adopciones forzadas de niños durante este periodo y junto con el lucro, ¿ya? La prensa de la época señala que estos niños eran vendidos en algunos casos, ¿cierto?, en el extranjero a importantes sumas de la época. Pero además del lucro también habían razones político-ideológicas, ¿ya? Esto quiere decir que este discurso salvacionista calaba fundamentalmente en los funcionarios públicos de la época que tenían una adhesión al régimen y por lo tanto sus prácticas se inscribían dentro de la política de infancia de ese momento. O sea, había un convencimiento por parte de muchos asistentes sociales de que estaban desarrollando una acción salvadora, ¿cierto?, de estos niños pobres y que por lo tanto estaban haciendo una práctica comprometida con el gobierno de la época. En ese sentido había un compromiso político ideológico que también era una motivación para arrebatar a una madre, ¿cierto?, de su hijo durante este periodo. Creo también que es importante destacar que las víctimas de estas prácticas de apropiación y adopción forzada de menores eran fundamentalmente mujeres, niñas, pobres en su gran mayoría, y que habitaban fundamentalmente contextos rurales y poblacionales. Esto es principalmente porque incluso en instructivos, ¿cierto?, en cartillas destinadas por parte de estos centros de adopción internacional, se solicitaba que las figuras de las captadoras o captadores situaran un acercamiento fundamentalmente a estas figuras, ¿ya? Entonces se las captaba tempranamente y se hacía un trabajo de sensibilización con ellas en la medida principalmente que ellas eran mujeres que desarrollaban su embarazo en completo abandono por parte de una figura de un padre y también por parte de su familia. Entonces eran mujeres más vulnerables para desarrollar este tipo de prácticas. Y es precisamente también porque son estas mujeres las que luego, una vez que se desarrollaban tanto la sustracción como la adopción forzada de niños, el mecanismo se hacía en completa impunidad. No tenían un apoyo ni de la justicia ni recursos económicos que les permitiera revertir esta condición. Es por eso que los centros internacionales la situaban como en el sujeto predilecto para el desarrollo de este tipo de prácticas. Y hoy en día son precisamente estas madres, ¿cierto?, quienes son las que tienen fundamentalmente su testimonio que les permite dar cuenta de esta problemática nacional y lo que yo considero como una violación a los derechos humanos. En dos sentidos.
Por una parte, porque muchos de estos hijos, hasta el día de hoy, las madres no conocen su destino y por lo tanto estamos en presencia de una desaparición forzada de niños durante este periodo. Y en segundo lugar, es una violación de los derechos humanos en cuanto existe una política de Estado bajo un contexto de terrorismo de Estado, que es la dictadura militar, que operó para separar a niños pobres de sus familias biológicas solo con el fin de desarrollar una política de infancia y solo con el fin de generar el desarrollo económico en clave neoliberal. Es frente a estos casos entonces que el Estado chileno debe desarrollar una investigación, establecer distinciones. Ya yo creo que el periodo de la dictadura, estas prácticas de adopciones forzadas pueden ser consideradas como violación a los derechos humanos en cuanto a la responsabilidad que tiene el Estado. Si existieron antes o después de la dictadura, efectivamente, pero en menor cantidad. Ya la literatura y los datos señalan que se concentra la mayor cantidad de casos durante el periodo de la dictadura militar y durante la vigencia específicamente de esta política de infancia durante el régimen, ¿ya? Y es necesario hacer la distinción de los periodos y establecer las responsabilidades a partir de una investigación que se haga a nivel institucional. También es necesario que las víctimas de adopciones forzadas y sustracción de menores reciban el acompañamiento, reciban verdad y justicia y la reparación, una política de reparación, porque sabemos que gran parte de estas madres y gran parte de estos hijos, la ruptura con su origen biológico y con la verdad respecto a su origen ha provocado no solamente un trauma, sino una imposibilidad de reconstruir sus vidas, ya sea en el extranjero o ya sea retornando a Chile. Y junto con ello ha interrumpido la posibilidad de que muchas otras generaciones generen un vínculo de identidad de origen con nuestro país. En este caso, hijos de víctimas de apropiación no pueden reencontrarse con sus familias biológicas, con sus abuelas, con sus abuelos, porque no saben hasta el día de hoy cuál es la verdad en relación a su origen. Es por eso que yo creo que el trabajo que está haciendo esta organización de adoptados chilenos en el mundo es fundamental, no solamente para reencontrarse con su historia, con su origen biológico de cada familia, sino también para establecer la verdad respecto a lo que ocurrió con cada uno de los casos que se han desarrollado en nuestro país. Lamentablemente, muchas madres ya no van a poder desarrollar este reencuentro porque ya no están, pero sí a través de los sistemas actuales el ADN es fundamental para poder desarrollar el reencuentro con otras generaciones y con otros familiares que no necesariamente son los familiares directos. Y este rol que juega la organización actualmente como Hijo Madre del Silencio o como chileno adoptado en el mundo es fundamental en ese papel, en esa función de provocar los reencuentros, pero también de continuar desarrollando querellas y procesos judiciales que nos lleven también a saber quiénes fueron los responsables de estos casos, quiénes fueron los responsables de estas prácticas y quiénes deben recibir, ¿cierto?, las penas que la justicia establezca para reparar a cada una de las víctimas.